vamos a empezar a desgranar lo que nos dejó esta jornada histórica. Vamos a tener imágenes sobre lo que fue, por lo menos la primera instancia, el primer discurso de Yamandu Orsi allí ante la Asamblea General, toda esa ceremonia que se desarrolla, que también dejó alguna anécdota. Ahora lo vamos a conversar sobre esa llegada tarde de Lula a Silva. Llamativa, ¿no, Oscar? Sí, sobre todo viniendo de Itamaraty, es lo más rígido que conozco en el mundo occidental en materia de protocolo, ¿no? ¿Lo más rígido del mundo occidental? Sí. Era yo diría la Unión Soviética, después no sé cómo es el protocolo ruso actual, y el más era Itamaraty, que sigue con el protocolo que venía de la corte de Braganza, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir? Primeras conclusiones de lo que fue el discurso allí en la Asamblea General. No, yo diría lo siguiente, primero, que tiene algo que ver con lo que decía Gabriel. Un problema que tenemos en Uruguay, que estamos normalmente muy bien comparativamente en el mundo, muchos indicadores, e incluso pero tenemos que ver respecto a nuestra historia. El tema educativo. Nosotros durante muchas décadas estuvimos vanagloriándonos del altísimo nivel educativo del Uruguay, primero en América Latina y en los primeros lugares comparados con los países europeos. Un día descubrimos que eso había sido en el pasado y que habíamos caído estrepitosamente. Ese es el riesgo que tenemos cuando nos quedamos mucho mirando o lo comparativo o tener la imagen del pasado sin ver lo que estamos retrocediendo. Y ahí viene uno, yo diría, los grandes desafíos que tiene este gobierno, que son de distinta naturaleza. Uno son desafíos, por un lado, de la estructura de la sociedad y por otro de demanda de la gente, donde uno de los temas que sobresale es la seguridad. En toda su complejidad, seguridad, narcotráfico, el consumo de drogas, en fin, toda una problemática cruzada que es muy difícil de encarar. Bueno, yo no voy a hablar del tema, Gabriel es el que sabe, sí hablo del ángulo político, que es un tema muy difícil de encarar y es un drama nacional que se ha tomado con un poco de liviandad últimamente. Otro, el tema de la pobreza infantil como gran visualización, pero de hogares pobres en general. Estuvo muy bien Orsi cuando habla un país de renta alta que tiene estos niveles de pobreza. Son dos grandes desafíos que el gobierno se va a medir dentro de 5 años. La gente lo va a medir por lo que logre o deje de lograr en estas áreas. Después tiene desafíos políticos. Sin duda hay un problema en la conducción económica, en la programación económica, entre un equipo económico de altísima solidez, esto es clarísimo, pero que tiene definiciones sobre la política económica en el sentido más amplio del término, porque incluye relaciones laborales, educación, política exterior, que no están en consonancia con el programa del Frente. Cuando digo el programa del Frente no me refiero al libro del programa, que muchas veces es el oficial, pero refleja más la militancia, sino el discurso y los hechos y las actitudes del Frente Amplio de todos estos 5 años o 10 años pasados. Son caminos distintos. Bueno, la armonización de eso es un gran desafío para este gobierno, porque incluso se puede jugar a que yo diga un discurso para acá y otro para allá, pero muy limitado. Por ejemplo, tema indexación de salarios. Bueno, entre julio, junio y el 31 de agosto hay 2 grandes pruebas. Un nivel masivo de convocatoria a consejos salarios y el presupuesto nacional. Bueno, ahí no es cuestión de si fue a título personal o no fue a título personal, estaba o no en el programa. ¿Qué va? ¿Cuál es la pauta? Se terminan las especulaciones, se termina el viridil. Ahí se termina. Diga una sola. Entonces, ese es un desafío muy grande que tiene el gobierno y que, si bien se pudo decir que pasó en el primer gobierno de Vázquez, ahí era un gobierno más colegiado, de un presidente fuerte, pero con grandes referentes históricos, donde tenían una praxis de acuerdos, desacuerdos y un papel arbitral de Vázquez. Hoy no se sabe cómo se va a jugar eso y cómo va a ser los juegos de fuerza, no en el sentido de números, de qué es aceptado por, y no estamos hablando solo de la política, de todo el sistema social. En un ratito nos vamos a ir apoyando en algunos fragmentos del discurso de Yamandu Orsi, por si alguno de ustedes no lo vio. Estamos casi que yendo cronológicamente desde el comienzo de la jornada, cuando Yamandu Orsi junto con Carolina Cose
no sé si técnicamente prestaron juramento, prometieron honor. Bueno, se puede, hay una discusión semántica si es comprometieron o prometieron. Exacto. Más allá que Orsi no en su discurso, y fidelidad a la Constitución. No, es cumplimiento de la Constitución, ¿no? Pero Orsi en un momento desliza la palabra juramento en el discurso. Por eso es que estaba bastante en discusión. Raúl, ¿a vos qué te dejó el discurso, el primer discurso, que fue el primer pantallazo de... Yo creo que va en consonancia con lo que fue la actitud de Orsi durante la campaña, ¿no? De apertura, de diálogo, sin confrontaciones, digamos, categóricas. Abre, digamos, por ese lado una puerta al diálogo, a la negociación, que creo que esta misma semana se va a conocer porque Sánchez dijo hoy que la coalición había presentado la contrapropuesta de los cargos el viernes. Me parece que esa es una señal muy concreta si el gobierno, si Orsi está dispuesto a decirle que sí y, digamos, genera un buen clima de entendimiento hacia el futuro, o si tranca duro. Me parece que esa es una señal que podría alumbrarnos un poco el camino inmediato. Lo vi abierto, en la misma sintonía, reitero, de la campaña. El tema es esas prioridades que recién Oscar planteaba. Creo que el presupuesto es clave, ¿no? Porque ahí va a poner en blanco y negro todas las aspiraciones de las distintas políticas sociales con una realidad económica del país que tiene sus restricciones. Hubo una gran polémica sobre el cierre de la administración de la calle con la propia ministra, de que no ajustaban cuál era la realidad, el punto de partida, que no es fácil. Y bueno, con esas restricciones, hasta dónde se puede sobrellevar las demandas sociales, que han sido un compromiso ineludible del MPP y del Frente Amplio, ¿no? ¿Vimos, Eduardo, entonces al Orsi de campaña en ese discurso? Sí. Diría, lo primero que uno puede decir después del discurso es que no hay sorpresa, es decir, no hay un cambio de tono, no hay una... ¿Se acuerdan, por ejemplo, en el de Mujica, de la educación, que quedó marcado, indeleble? No hay una frase de esas. No hay una frase de esas. Creo que sí hay un trazado de algunas líneas específicas. Por ejemplo, una frase que usó en Buenos Aires cuando a los pocos días nombra a O'Donnell, y es: en Uruguay no se discute la importancia del equilibrio macroeconómico. Eso es desliza una frase que es también para la interna del Frente Amplio, es decir, bueno, traza cuál es el rumbo macroeconómico. El punto puesto en el tema pobreza, y un tema que creo que es interesante y que contrasta en parte con el discurso de la calle Pou del 2020, que después matizó un poco, con respecto al asunto de la libertad mirado desde el punto de vista individual o desde el punto de vista de las oportunidades, ¿no? Ahí creo que él trató de mandar un mensaje también en el contexto regional, también la ausencia de Argentina, que no lo hemos hablado, no es menor, la no venida de Milei, pero va un poco... ¿Es algo que pasa habitualmente, que no vengan los presidentes argentinos? Porque coincide con la renovación del Congreso, el mensaje... Hace 4 transmisiones vino. Recordemos que vino en helicóptero, claro, fue a la Asamblea General y desde el Parlamento vuelve a Buenos Aires. ¿Ese fue Macri el último que vino? No, me parece que fue el anterior. Ajá. Que debe ser Cristina Kirchner. Porque ya con la asunción de la calle Pou no vino y con la segunda de Vázquez tampoco. Los horarios decían que le daba para venir y volver a irse. Sí, pero se vio con lo de Cristina Kirchner, le daba muy de venir en helicóptero, asistir e irse. Lo que sí probablemente sea inferior a las anteriores, la representación argentina, porque puede no venir el presidente, pero podía no ir al Congreso y estar en Uruguay el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, por ejemplo, cosa que no ocurrió. Ligado en parte a esto, otro de los mensajes que viene dando Orsi, y que lo dio ahora, es con respecto a la política internacional, ¿no? Porque también hizo un punto específico en mencionar Mercosur, CELAC y Cooperación Sur-Sur, ¿no? Es decir, fue el mensaje claro de hacia dónde va a apuntar la política exterior, o por lo menos una parte de la política exterior en este mundo que estamos transitando tan complejo. Gaby, antes de darte paso con este tema, vamos a repasar lo que decía Yamandu Orsi vinculado a algunos tópicos que recién repasamos. Por ejemplo, vamos a hablar de cuando hablaba de la pobreza, que fue, yo creo que uno de los puntos centrales en cuanto a su discurso, desde el punto de vista social.
Se le critica que de repente no hizo demasiado hincapié en el asunto educativo, lo mencionó tangencialmente, pero no puso especialmente el foco en lo educativo, pero sí habló particularmente de la pobreza. Lo repasamos brevemente y ahora Gabriel Pereira hace su análisis acerca del discurso de Yamandú Orsi allí en la Asamblea General. Se vuelve imperioso colocar todo el peso del Estado en combatir afrentas dolorosas que nos niegan como sociedad. La primera de ellas, la pobreza infantil. Un país que no cuida a sus niñas, a sus niños, no se cuida a sí mismo. Es inadmisible que un país de renta alta como el nuestro tenga 1 de cada 5 de sus niños y adolescentes viviendo bajo la línea de pobreza. Tenemos que garantizar un mínimo de dignidad y lograr que cada niño pueda alimentarse en su casa. Tenemos que incentivar la feliz aventura del aprendizaje, asegurando que cuenta con las herramientas indispensables para comenzar las clases, por ejemplo. Pero bien sabemos que no hay infancias pobres sin adultos pobres y por eso también debemos garantizar el sustento de las familias que tienen a esos menores a cargo, en especial el de las mujeres jefas de hogar. La verdad, yo estaba participando de la transmisión en cadena y en este momento del discurso de Orsi se me apareció el rostro de Gabriel Pereira. Porque, primero, vos les hiciste firmar un acuerdo, un compromiso a los candidatos sobre este asunto. Y porque además sos de los que pone de relieve como uno de los problemas principales de urgente solución del país, este asunto de la pobreza infantil. Y sí, pero Oscar decía hoy cómo un momento dijo, bueno, no, el tema de la seguridad, Gabriel sabe, ¿no? Yo creo que lo que a mí me preocupa enormemente no es tanto no saber qué es lo que vamos a tener que hacer hacia adelante, sino que no seamos capaces, que no sea capaz el sistema político de mirar hacia atrás y ver lo que se ha hecho, y ver lo que ha hecho uno y lo que ha hecho otro y cómo han ido fracasando y decir, los dos hemos fracasado. Tenemos 40 años de fracaso. Si no partimos de la humildad de todo el sistema, de decir que en pobreza infantil, que en seguridad han fracasado, ¿cómo podemos pretender que se pongan de acuerdo acerca de lo que hay que hacer? Si no se ponen de acuerdo en lo que podemos mirar que ya hemos hecho. Fíjate que esto de la pobreza infantil, para tener este nivel de pobreza, de infantilización de la pobreza, se requirieron muchas generaciones. Y es la primera vez que en una campaña electoral se oye masivamente hablar. Entonces, qué tarde estamos llegando, ¿no? Y preguntate a cuántos temas estamos llegando tarde, a cuántos temas estamos llegando mal. A mí eso es lo que me preocupa. Ahora, ¿esto te hace albergar una esperanza? Mira, a ver... Cuando te digo esto, no te digo solamente el discurso no, de ya sé, lo que has visto estas últimas semanas. Pero a ver, se terminó en la campaña electoral, se terminó el momento de los anuncios y en este interregno de esta transición larga, este gobierno arranca con la mayor cantidad de críticas que todavía no arrancó y está lleno de críticas de la oposición y está lleno de intercambio de acusaciones. Entonces, cuando se termina el momento de los discursos y empieza la acción, vos ves que otra vez arrancan con la confrontación por asuntos menores, por pasarse cuentas. Yo, la verdad que me parece que a esta altura es evidente que hay temas que no se van a solucionar si no hay mayorías importantes. Me parece que es evidente y me parece que si seguimos dejando pasar el tiempo, un día va a reventar en la cara de otra manera. Como que ya no nos esté reventando en la cara, ¿no? Vemos lo que está pasando, ¿no?, en la periferia todos los días. Todos los días. Nos estamos desangrando y... ¿Quién tiene el protagonismo en políticas para primera infancia o para pobreza infantil de todo el equipo que nombró Orsi? Que es Cristina Lustenberg, que lo había hecho en la previa, en el Parlamento. Mira, yo te diría que la novedad de este gobierno, así como en un momento fue el plan de emergencia para Vázquez, ¿no?, la novedad que trae este gobierno, que pretende implementar, es poner en práctica la horizontalidad de la aplicación de políticas. A través de una oficina que creó el gobierno de la calle, y que depende de la calle Pou, y que depende directamente del presidente de la República, al frente de la cual pusieron a Gustavo Leal. El hecho de que ese... Tiene un nombre kilométrico esa sí, oficina, es imposible de recordar. Exacto, pero el hecho de que esa oficina la haya creado este gobierno le da una cierta legitimidad de que no es un invento del frente. Pero el gobierno que terminó. Exacto, el gobierno que terminó. Y va a ser muy difícil porque no hay cultura en el país
de la horizontalidad de las políticas, de la Pero aplicación yo lo de la Cristina Lustenberg y esa lucha en el Parlamento de primera infancia no se iba en la reglamentó. misma dirección. Sí, Pero no se reglamentó. pero no, claro. No, está bien, porque, pero de o sea, intencionalidad política. ¿cuál es la me refiero. importancia? ¿Cuál es la importancia de esa oficina? Es que cuando habla con los 3 ministros de un área y uno dice, no, mirá, esto no va por ahí, va y le dice al presidente, mire, alíñeme a fulano, y es el presidente que lo alinea. Esa, en algún momento podemos en alguna columna acá en BTV hacer una profundización de dónde surge todo esto. Pero esa es la novedad que el Frente Amplio pretende aplicar como política de gobierno en esta administración. Parece ser bastante claro que no es que se va a dejar el tema pobreza infantil al MIDES. No. Que se va a dejar el Se tema pretende- pobreza infantil al Ministerio de Se Pública. pretende que todas las políticas tengan un gran toque de horizontalidad. Que eso es lo que, cuando se habla, el propio Martinelli habla hoy de, bueno, la seguridad pública hay que darle una multimirada, ¿no? Una mirada multidimensional. Bueno, que eso ocurra en todas las políticas. No va a ser fácil, hay que generar cultura, pero si se logra, el BID lo viene reclamando desde hace mucho tiempo, lo asumieron los países de la OCDE, el BID lo asume, lo propone, y solamente en 2 países se aplicó parcialmente, que fue Chile y Brasil. El problema puede ser la mirada política que haya en las distintas áreas, ¿no? Que abarca eso. Claro, ese es el tema. Y que no se haga como muchas veces en el país, donde se dice cuando no querés solucionar un problema, crea una comisión. Sí. ¿no? Y ahí todos se lavan la Y mano. sale el producto de una comisión, es una jirafa. Exactamente, que es mucho peor Patas cortas. y no soluciona. No, yo diría 2 cosas. Una, lo que tú decías de pobreza infantil, lo ves también en seguridad, como ya viene, que no es un tema del Ministerio del Interior, ya está armado como mínimo un trípode que arranca Secretaría de Inteligencia del Estado, Prosecretaría de Presidencia, con la idea que eso derive el Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior propiamente dicho. Es decir, que este juego de interacción ya está en más de un área de gobierno. Lo otro, yo lo que observo, yendo para atrás, es que muchas veces las polémicas políticas esconden que no se sabe mucho qué hacer. Total. Entonces el tema, no, porque yo mejoré 1,5 gramos, no es verdad. No hay duda. Era menos de medio gramo y no saben, en el fondo yo no tengo planes y tú tampoco. Pero Oscar, la falta de humildad que hay atrás de eso, porque vamos a poner el tema que saltó con la guerra al narcotráfico de Carlos Negro. Digamos, no vamos a sentir menos que quién. Si nadie en el mundo ha tenido la fórmula, ¿por qué no asumimos eso en lugar de entrar en debates absurdos por momentos? Estoy totalmente de acuerdo con eso. A veces el tema que se esconde... La polémica es una buena trinchera para la falta polémica, de... exacto, es una trinchera para decir, tú no sabes nada. Sí, Pero mira sí, que yo tampoco. es una buena trinchera para la ignorancia. Bueno, antes de cerrar este primer fragmento en el cual analizamos parte del discurso de Orsi en la Asamblea General, hay un pedacito que a mí se me dibujó la cara de Raúl Ponce de León, porque sabía que esto le iba a gustar. El tema de los homenajes institucionales a los expresidentes y a Alejandro Echeverri. Vamos a repasar una partecita de algo que también Oscar y Eduardo lo mencionaban, ¿no? Ser orgullo, de alguna manera, poder mostrar eso a nivel internacional. Repasamos cuando Yamandú Orsi hablaba de los expresidentes, de la acumulación positiva, dijo, en nuestro país. Corresponde también agradecer a los expresidentes aquí presentes, Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y José Mujica. Y corresponde también agradecer a quienes desgraciadamente ya no están entre nosotros, Jorge Valle y Tabaré Vázquez. Y al presidente saliente, Luis Lacalle Pou. A todos ellos, por sostener y alimentar esta reconstrucción democrática de manera ininterrumpida durante 4 décadas. Gracias a esa acumulación positiva, el país pudo superar en el 2002 su peor crisis en este periodo democrático
Y lo hizo a través de la acción política y el diálogo incansable, encabezado por Alejandro Achugarri y acompañado por actores políticos, sindicales y empresariales. Raúl, Óscar, Eduardo, que sé que van a poner el foco sobre esto. Qué importante, ¿no? Que no es tan habitual encontrar países que puedan mostrar esta imagen al mundo. Llaman los 3 expresidentes allí, ya veteranos, ¿no? Presentes en primera línea, ¿no? Y valorados. Me parece que es un buen gesto que ayuda un poco, si bien a la calle cuando se iba de Plaza Independencia, bien que lo silbaron, ¿no? Cuando se retiraba, o sea que la paz es en algunos ámbitos, no en todos, ¿no? En ese sentido, digo. Bueno, también recordemos que cuando vino Juan Carlos de Borbón como rey emérito, hubo gente que lo silbó, es Sí, decir, claro. una cosa son los climas de las dirigencias y otra que haya grupos de gente Claro, que militantes. silben. No, yo diría que en los reconocimientos que hace Orsi, que fue a expresidentes y figuras que no han sido expresidentes, llamó un poco la atención, lo que yo diría que un profesor de literatura le diría un detalle significativo, que al conmemorarse y celebrarse 40 años de democracia, no está presente una figura, y lo digo con rigor analítico, no subjetivo, que su determinación y su coraje hizo posible decisivamente que hubiera esa transición, hubiera ese 1 de marzo, que fue Líber Seregni. Un gran Y olvidado, que- un gran y olvidado de la que- historia, Si el Frente Amplio llegó 4 veces a la presidencia y hubo 3 presidentes, es porque sobrevivió un Frente Amplio que en ese periodo estuvo a punto de naufragar. ¿Cómo desapareció de la liturgia Frente Amplio? Bueno, me llama la atención, ese es un tema político a analizar del Frente Amplio. Todo un tema, sí. Y desde el punto de vista institucional, justo el día que se conmemora y celebra, porque se hicieron las dos cosas, los 40 años de democracia, que esa figura que fue clave en ese momento, no digo que fue la única, pero Sí, sin el ese discurso aporte... desde el balcón, ¿no? Claro. Cuando No, salió. pero sin ese aporte no había acuerdo y no había salida en ese momento, no había salida de esa forma y en ese momento, y estuvo ausente de la celebración y conmemoración de los 40 años. Yo creo que es un detalle significativo, que cuáles son las razones de ese olvido, no tengo... Es generacional. Orsi no coincidió No, no sé, prácticamente no con tengo Seregni, explicación. ¿no? Porque Sí, pero Seregni la- falleció hace 20 años. Sí, más pero las o menos. liturgias se transmiten No, de general. Vos no tenés que haber vivido algo No, bueno. para reivindicar a Sarabia. Está bien. Por decirte No, algo. citó a Chugarri Bueno, fallecido también. pero por eso digo, pero me parece que esto que dice Oscar es interesante, Sí, sí. más allá de lo puntual, porque es una figura que ha venido desapareciendo del discurso, Sí. de la liturgia, del imaginario histórico frente amplista, cuando en su momento estaba por encima de Claro, de pero todo. yo ¿no? te digo esto, También- ha desaparecido, tú decís, de la liturgia, del relato, de la simbología frente amplista, que es un tema. Pero acá era el papel de él, Total. justamente Sí. en la Viabilizando. reconstrucción o restauración, de la democracia, que fue un papel clave. Está bien. No el único, ¿no? Está bien. Pero el de él fue Tampoco clave. mencionó a Astori, me parece, específicamente cuando habló de la crisis bancaria, ¿no? No, Lo Cuando habló de la vio. crisis bancaria, no. claro, pero creo que hay una Es diferencia distinto, de- me parece que es distinto. No, de- ni de hablar, roles pero y de de todas magnitud. formas. Lo que queda claro, Oscar, que vos decís, en el momento en cual se habla de 40 años de democracia, es imposible hablar de 40 años de democracia sin resaltar la figura de Seregni. Exacto, Y no pasó. y no pasó. Y no pasó. Antes de hacer una pausa y de meternos, Eduardo, lo último pantalloso en cuanto a otro tema que también deslizó allí Yamandú Orsi. Claro, cuando lo hizo también como que me hizo dar cuenta. Empezamos un periodo donde empezamos a vivir los 200 años de aquel 1825 y que termina este gobierno en el año 2030, los 200 años de la creación de la 5 República. años de festejo. Exactamente. ¿Crees que eso puede llegar a estar presente como una especie de línea de tiempo a lo largo del periodo de gobierno? Bueno, seguramente va a estar porque está previsto además una serie de eventos relacionados con eso. Es decir, bueno,
está el plan, que realmente no sé en qué quedó, el tema hospital de clínicas al 2030, Sí. ¿no? Nuevo hospital de clínicas, está el tema del Mundial de Fútbol, y en el medio habrá el Mundial, digo, lo que Sí, termine los haciéndose en el partidos de Uruguay, Uruguay. digamos, ¿no? Pero, digamos, algo se va a hacer que está relacionado con el Mundial. Bueno, creo que es parte, sí, significativa, y además Orsi, digamos, como profesor de historia, ha buscado en algunos momentos tratar de marcar Claro, esa bueno. diferencia, ¿no? ¿Fue poca o fue mucha gente Fue, durante todo el día? No, creo que fue bastante gente, menos que lo que fueron las asunciones anteriores de gobiernos frente amplistas, ¿no? Es decir, claro, cada uno tiene su Va impronta. con la época, ¿no? Bueno, Porque es va el la primer convocatoria. triunfo del Frente Amplio, que sacó el 50%, después la figura de Mujica en sí mismo era una figura que convocaba votando el 48%, la tercera era un Vázquez ya digamos, un poco más deslucido, si se quiere, con lo que fue 2004, pero también votando en torno al 48%. Orsi no tiene la impronta ni la historia, digamos, o la construcción de una figura del peso que tuvieron Vázquez y Mujica en ese momento, y además el Frente Amplio votó el 44%, que en realidad en sí mismo no te hace el volumen de gente, digamos, que puede mover, pero en cuanto a espíritu, en cuanto a movilización, no es el Frente Amplio de ascenso y de renovación inmediata de gobiernos con figuras fuertes, sino, bueno, un retorno con otro tipo de figuras. Realmente, digo, yo miraba y digo, Igual hay mucha que gente, ser sí. heroico para estar ahí, Bueno, ¿no? sí. Hay que ser demócrata. Y es inicios por de Dios. semana de carnaval también, ¿no? Que no Un sé mormazo de calor. Yo no me acuerdo, y no me voy a hacer el pibe acá en la mesa, pero cuántas ceremonias de traspaso de mando coincidieron con el comienzo de semana de carnaval. Sí, es raro. Creo que ninguno. No es mi tema. No, pero Confieso. pero realmente yo por lo menos no recuerdo y le resta un montón de gente, ¿no? Entre Sí, salidas claro. al exterior, idas a los distintos lugares. Bueno, hacemos una pausa y después vamos a seguir analizando. Perdón, antes voy a hacer un reconocimiento público. El profe Serra fue de los pocos que dijo que iba a haber una ventana de lluvias que iba a permitir que se desarrollara. Cuando acá en el informativo durante toda la semana decíamos, se pasa todo para el Sodre, la lluvia, Lo que llovió hasta, claro. arreciaban los pronósticos de lluvia, el profe, paradito ahí en BTV Noticias, decía, yo No me va a mantengo en llover. mi pronóstico, no va a llover, va a haber una ¿Y ventana, con así quién que tiene conexión Serra? no sé, más vale ni preguntar. ¿Dónde está su Lo influencia? cierto es que acertó su pronóstico, no llovió durante toda la jornada y se desarrolló todo con total normalidad. Excelente.